Bienvenidos al quinto episodio de nuestro podcast ¿Y ahora qué? Hoy nuestro amigo Raúl Martín ha venido a enseñarnos cómo consigue darnos de comer a toda la empresa casi todos los días, porque os reconozco que todos en nuestra empresa probamos sus platos casi diariamente. Bienvenido, Raúl. Hola, bienvenido. Gracias por estar aquí. ¿Y ahora qué? Un podcast original de Víctor Peris. Bueno, Raúl, antes de empezar la entrevista, ¿te atreves a preguntarle a una inteligencia artificial qué sabe sobre ti? Claro, vamos a probarlo. ¿Me puedes decir quién es Raúl Martín Calvo profesionalmente de una manera abreviada? Por supuesto. En resumen, Raúl Martín Calvo es el CEO de Familia Martínez, un grupo alimentario español, y también lidera KM0 Food Innovation Hub, centrado en la innovación sostenible en el sector alimentario. Se especializa en transformación empresarial e innovación. Muy bien, oye, ¿qué te ha parecido? Me ha parecido bien, lo que pasa es que la CEO de Kilómetro Cero ahora es Beatriz Acoste. Es verdad que desde enero, pero bueno, la verdad es que está actualizado, vamos. Bueno, a veces falla, eso es una de las cosas que tenemos que aprender, que sobre todo en las cosas más actuales normalmente suele patinar un poquito. Pues muy bien, empezamos. Bueno, Raúl, cuéntanos un poco, porque es raro tener un empresario casi tecnológico en una empresa tan tradicional, aunque tan tradicionales no sois, porque sois súper innovadores dentro del sector de alimentación, ¿no? Cuéntanos tu historia. Sí, bueno, yo, remontándome, ¿no?, a los inicios, soy ingeniero informático porque era la única ingeniería que no tiene dibujo técnico, ¿sabes? Entonces estoy entre los tres peores del mundo para dibujar. Yo sabía que quería ser ingeniero, pero no quería dibujar. Pero bueno, la verdad es que la ingeniería me ha dado mucho. En cuanto a manera estructura de pensar, y especialmente la informática también, pues yo creo que ha sido algo interesante, que luego he ido complementando con estudios más de empresas, ¿no? Al final pues tengo un posgrado en IES, he hecho el 15x15 también en EDEM, y durante mi etapa he hecho muchas cosas. Fui primero emprendedor, fundamos una compañía con 3 compañeros de facultad, que es justo lo que no hay que hacer, ¿no? Cuando terminas, 4 ingenieros, yo igual menos ingeniero, y estuve ahí bastantes años, los cuales, pues bueno, la compañía funcionaba bien, pero básicamente tampoco era lo que yo quería, porque quería algo pues como más grande, ¿no? O que tuviera más impacto. Me surgió una oportunidad en un momento convulso aquí en la Comunidad Valenciana, en el último gobierno del Partido Popular. Entonces, pues me surgió la posibilidad de ser director general de Economía y posteriormente Emprendimiento. Y bueno, pues decidí aceptarlo, ¿vale? Yo tampoco soy político, ni había estado nunca en política, pero me parecía un proyecto bastante interesante. Entonces asumí esa posición y yo creo que en esos 2 años y pico que estuve, pues se montó todo lo que es la estrategia con emprendedores. La Comunidad Valenciana también fue región europea emprendedora. Bueno, yo creo que aprendí mucho, ¿no? Y me dio bagaje y bueno, es una buena etapa, pese a que, pues bueno, el Partido Popular perdió las elecciones, al final pues acabó, pero como siempre digo, creo que es una etapa positiva, ¿no? De allí pasé a llevar un programa en Madrid de Telefónica que se llamaba Open Future Scale Up, también en temas de innovación y emprendimiento, y básicamente lo que hacíamos era ayudar a startups de ecosistemas exitosos pero pequeños, como puede ser el finlandés, a hacer una expansión hacia Europa y Latinoamérica, de la mano de corporaciones grandes. Y lo que hacíamos era ayudarles a pilotar tecnologías en pues corporaciones como puede ser la misma Telefónica, como puede ser Ferrovial, bueno, es un proyecto bastante chulo también, y estuve allí un año hasta que, bueno, conocí a Paco Martínez en su momento. Creo que compartimos visión, siempre ha habido sintonía y hablamos de cómo conseguir posicionar una empresa, en este caso familiar, ¿vale? Y adelantarnos a ese futuro, ¿no?, que venía de la alimentación, creando un proyecto de innovación abierta que al final acabó en un ecosistema que es Kilómetro Cero, que fue donde comencé a desarrollarme. Posteriormente he ido pasando por distintas posiciones hasta que pues desde enero pues asumí la posición de CEO, sustituyéndola a él, y al final pues culminando lo que es un proceso de transformación muy interesante en nuestra compañía y un proceso de transición exitosa también, en el cual pues creo que estamos haciendo las cosas bien, y la buena noticia, como siempre digo, es que hay muchísimo recorrido todavía. Genial. Yo recuerdo que yo también hice el 15x15 como vosotros, y comentó un día Juan Roch que seríamos como en Estados Unidos, que al final las cocinas se utilizarían mucho menos. Yo tuve la suerte de vivir en Estados Unidos un año, en 2000
2004, 2005 era por entonces, y entonces la quinta gama allí ya se llevaba bastante. Y sobre todo también todo lo que vemos ahora en los Mercadonas, de ir allí y coger ciertos platos ya preparados. ¿Cuándo empezasteis vosotros a ver toda esta evolución aquí en España? Pues eso es una buena pregunta. Realmente el proyecto nuestro, nosotros tenemos 4 compañías, que nos gusta decir siempre que es casi pues como monocategoría y son fábricas específicas, ¿no? Tenemos 5 fábricas, pero son fábricas específicas para categorías. El proyecto de quinta gama, que se llama Platos Tradicionales mayoritariamente, nació en 2008 con una visión ya de hace casi 20 años de que esto venía, cuando realmente nadie estaba apostando por la quinta gama en ese momento. Entonces, en ese sentido, yo creo que tanto la familia como el presidente vieron esta posibilidad, y la realidad es que durante los últimos años pues la categoría ha crecido y estamos en una buena posición. Al hilo de esto surge el concepto de mercaurante, ¿no? Y es que ahora verás que hay mucha gente que va, en este caso, a un retailer como puede ser Mercadona, compra algo del Mural o del Listo para comer y directamente lo come ahí, ¿no? Y yo creo que el mundo va hacia allí, no porque yo lo diga tampoco, sino porque además la tendencia de consumo está creciendo, en este caso, de una manera considerable hacia ahí, ¿no? Pues por encima del 10%. Creo que hay mucho recorrido, creo que hay mucho mural y creo que hay muchos desarrollos todavía que se pueden hacer, con lo cual, pues bueno, ahí estamos intentando daros de comer a casi 2 millones de personas todos los días. Madre mía. Bueno, nosotros la lasaña, las lentejas, bueno, el hit es el plato de espaguetis carbonara, se come mucho en la oficina también. Sois ya más de 1.700 empleados, igual ya me he descontado porque a ese ritmo que contratáis también es difícil dar la cifra exacta. ¿Y cómo seguís manteniendo ese espíritu familiar? Porque sois una empresa que ya en vuestro propio nombre, Familia Martínez, os honra dentro de una empresa tan grande. La pregunta es bastante buena. Nosotros acuñamos el concepto o el paraguas, vamos a llamarle, de Familia Martínez hace aproximadamente 5 años, intentando preservar esa esencia, ¿no? Entonces hicimos un ejercicio de, oye, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Pues al final nosotros queremos mejorar el día a día de las personas a través de la alimentación. ¿Vale? ¿Haciendo el qué? Pues ofreciendo productos sabrosos, en este orden, sabrosos porque si no están buenos no os lo vais a comer, sabrosos, sencillos y sostenibles en un concepto amplio de sostenibilidad, ¿no? Y una vez definido esto dijimos, vale, ¿qué paraguas pueden englobar compañías que se han gestionado, ¿no? y tienen, digamos, idiosincrasias diferentes, como eran las 4 compañías que teníamos? Y creamos ese concepto de Familia Martínez. Primero como paraguas, porque al final, como tú bien has dicho, somos ahora más de 1.800 personas, que yo creo que es algo interesante. Y segundo, intentando preservar con ese nombre la esencia, que es lo que a nosotros nos ha traído hasta aquí, ¿no? Porque bueno, si algo nos caracteriza, somos inquietos, somos perseverantes, nos gustan las cosas muy bien hechas, y al final yo creo que todo este, vamos a llamarle oficio o saber hacer, al final queda reflejado en ese concepto de Familia Martínez, adaptado evidentemente a los tiempos que corren ahora mismo, que evidentemente son distintos a hace 40 años. Pero para nosotros la esencia familiar es muy importante y al final, ostras, no dejas de estar en un proyecto familiar que hay que reivindicar, porque el 85% de la economía española está basada en empresas familiares. Yo creo que es bueno esto y tenemos al final una manera de hacer las cosas que, combinada con innovación y con una visión pues un poco aventurera, pues al final creo que puede ser exitosa. Desde luego. Y estratégicamente tener un socio tan potente que os acompañe, como tú bien me has contado antes, mientras tomábamos el café o la entrada, me decías, nos ha acompañado, hemos crecido junto con Mercadona. ¿Cómo es estratégicamente estas colaboraciones tan intensas? ¿Cómo lo habéis vivido vosotros? Bueno, yo creo que Mercadona es un punto y aparte, ¿no? Con el resto de retailers. Tenemos una relación de muchísimos años, es una relación fuerte, estable, y que además está en un muy buen momento, y al final yo creo que juntos formamos un tándem increíble. Ayer en alguna reunión comentamos, no es casualidad que España sea un modelo al que está mirando ahora mismo el resto de Europa. ¿Por qué? Porque más del 50% del consumo, tanto en volumen como en euros, se destina a lo que es marca de distribuidor. Mercadona ha sido capaz de romper ese paradigma de marca de distribuidor hacia un concepto más de un premium private label, ¿no? Si no es la mejor calidad al mejor precio. La oferta es imbatible, como podéis ver, está funcionando muy bien, y yo creo que ese posicionamiento nos ayuda en este caso a crecer, y al final yo creo que es una simbiosis perfecta. Mercadona nos hace mejores también, ¿no? Al final, pues como siempre digo, y esto me gusta contarlo,
la obsesión en este caso por lo que el jefe en este caso, bueno, así llamamos a lo que son los clientes, piensa de un producto o un feedback que tú puedes dar de un producto, para nosotros es instantánea. Tú ahora mismo entras a alguna tienda y tienes cualquier inquietud o has tenido cualquier problema y directamente ese input en menos de 24 horas nos llega a nosotros. Y además lo respondemos también en menos de 24 horas. Yo creo que esta manera, ¿no?, de poner al jefe o al cliente en el centro y de que al final trabajemos de una manera muy coordinada, yo creo que nos hace mejores ambos y bueno, la verdad es que creo que tiene aún mucho recorrido. Y llegasteis a Mercadona, ¿no?, como una combinación de un éxito, pero que todavía queda mucho por avanzar. Pero habéis sido innovadores porque empezáis desde, vamos, una carnicería, ¿no? ¿Cuál es la historia de los inicios de Familia Martínez? Bueno, hace pocos semanas, ¿no?, presentamos un libro de la historia de nuestro presidente, ¿no?, que es al final el señor Martínez, y ya puedes ver muchas de las cosas de las que se habla ahora mismo, ¿no?, en cuanto a pasión, en cuanto a emprendimiento y en cuanto a una manera de hacer las cosas distintas. Este proyecto nace de una pequeña pollería carnicería que estaba en Torrente, en el cual pues se empiezan a hacer las cosas de manera distinta, se empieza a abrir antes para que la gente pueda llegar, se empieza a poner café para el que llega y tenga que esperar tenga una mejor experiencia, se empiezan a replicar modelos de negocio en otras carnicerías para hacerlo de manera más eficiente y de ahí partimos, ¿no?, a que en su momento lideramos toda la transformación del proyecto cárnico de Mercadona en su momento con Martínez Loriente, que fue una auténtica revolución. Entonces yo creo que ese saber hacer las cosas de una manera distinta y saber escalarlo sin perder la esencia, sin perder la calidad y al final ofreciendo siempre el mejor producto al mejor precio es algo que está con nosotros desde el principio, que intentamos preservar, ¿no? Pero te diría que esto es pasión, perseverancia y sobre todo innovalor, ¿vale? Innovalor es un concepto que nosotros hemos acuñado y es innovación que genere valor. Y eso es para nosotros importante. Sí, tú habrás visto, ¿no?, en el mundo de las startups también, que a veces se innova por innovar, pero no se tiene en cuenta el valor generado. Luego, en cuanto a... Tenéis por un lado, me has explicado muy bien, que yo desconocía porque no conozco vuestro sector tan bien, que tenéis una empresa para productos que no están totalmente frescos, que no están cocinados, y una empresa para platos preparados, quinta gama ya, listos para comer. ¿Ves el mismo futuro en los dos? ¿Por qué partís en dos las empresas? ¿Cuál es la decisión estratégica? Vale, aquí un concepto muy claro es que nosotros tenemos que producir mucho para mucha gente, ¿no? Es decir, estamos hablando de que nosotros tenemos 4 compañías, Embutidos Martínez, Platos Tradicionales, 5 Teores y La Pila Food. Por ejemplo, en compañías como Platos Tradicionales y Embutidos Martínez estamos por encima de los 40 millones de kilos anuales. Entonces, a ver, esa cifra, ¿cómo la transformamos en comidas o en...? Pues, por ejemplo, te podemos decir que hacemos 800.000 gratinados por semana o cerca de 250.000 asaos por semana. O te podemos decir también que hacemos cerca de 450 toneladas de carne picada por semana y 450 toneladas de embutido por semana también. Claro, ¿qué ocurre? Que para producir esto de la mejor manera posible, eficientemente, con la máxima calidad y seguridad alimentaria, que esté, y en este orden, primero que sea bueno, que sea sencillo de preparar y que al final sea sostenible, requiere, digamos, una especialización importante. Por eso nuestra estrategia al final es crear plantas monocategoría, que es en la cual tenemos a la gente especializada en categorías especializadas. No es lo mismo una fábrica que hace quinta gama, porque los procesos son distintos, un producto listo para comer como puede ser una lasaña, que una fábrica en este caso que está haciendo carne picada. Sí que es verdad que en cuanto a tecnología son punteras, y aquí te abro un paréntesis, ¿no?, y es que hay que reivindicar la tecnología, la innovación y el nivel de las fábricas españolas de alimentación en el mundo entero, ¿vale? Y esto hemos tenido ocasión de visitar muchas fábricas y el nivel español es estratosférico comparado con otros niveles. Y yo creo que de esto hay que... Pero probablemente esto esté en nuestro debe porque no lo contamos. Y hay que contarlo. Sí, bueno, es muy español eso, ¿no? De no saber vender muy bien nuestros logros. Pues bueno, ven las fábricas y bueno, yo creo que son fábricas punteras, pero volviendo al tema de la especialización, la estrategia es
tener fábricas específicas para producir ese volumen de la manera más eficiente posible. Nosotros no tenemos fábricas para tiradas pequeñas, porque eso es otro modelo de negocio distinto, sino al final tenemos que ser capaces de producir de una manera también muy eficiente y muy eficaz, también para seguir el crecimiento de nuestro cliente, que es importante, ¿no? Entonces, en esa estrategia, digamos que vamos siempre hacia plantas pues como monocategoría. Y como contabas, la innovación, la automatización, las nuevas tecnologías están en el eje o en el centro de vuestra estrategia y de vuestro crecimiento. Cuéntanos algunas cosas que hayáis hecho, tanto en la automatización, si tenéis algo de inteligencia artificial, cosas que estéis implantando ya en procesos productivos. Hay un dato también bastante interesante, ¿no? Que hemos pasado antes también de puntillas un poco por kilómetro cero, pero está bien para dar contexto, ¿no? Nosotros también en 2018 decidimos crear un ecosistema de innovación abierta para ver qué pasaba en alimentación a nivel mundial. Ese proyecto se llama Kilómetro Cero y ahora mismo es el think tank de innovación en alimentación más importante del sur de Europa, con una visión abierta y totalmente rupturista, porque es un proyecto que impulsamos nosotros, pero en el cual tienen cabida otras 35 industrias como la nuestra, que al final lo que quieren es entender qué está pasando en ese futuro de alimentación, ¿no? Esto es un proyecto de innovación a largo plazo, que está funcionando muy bien. En lo que es innovación a corto plazo, invertimos cerca del 2%. En lo que es la parte de I+D, que estamos muy por encima de la media española, y además tenemos un montón de recursos en la parte de I+D pura de producto, y tenemos ahí un equipazo. No es casualidad que un producto como la lasaña, del que antes hayamos hablado, sea un proyecto absolutamente disruptivo en cuanto a todo, en cuanto al envase, en cuanto a la manera de cocinarlo, o el arroz que comentábamos antes. Sí, eso me sorprendió mucho, que el arroz lo puedo meter en el microondas, pero va en una lata. Que te das una idea, este proyecto es un proyecto que llevamos 3 años con él. Cambiamos el paradigma totalmente, más allá del envase, que es un envase que es metálico y que es microondable, con lo cual ya te rompo. Ya me te quedas loco y te lo meto o no lo meto. Eso es un producto horneado. No comerás ningún otro arroz que esté en un mural que sea horneado, porque habitualmente eso lo que lleva es un proceso de pasteurización. Y la pasteurización lo que hace al final es que organolépticamente el producto pierde. En este caso ese producto está horneado y cocinado individualmente. Quiero decir, esa innovación que nosotros llevamos dentro se aplica al final en un producto como se aplicó en este caso a la lasaña, que fue un producto disruptivo. Antes tenías una lasaña pasteurizada, se pasa a un producto fresco, antes tenías esa pasteurización, tenías además que terminarla en un horno durante 15 a 20 minutos, nuestra lasaña ya está horneada, sin colorantes, sin conservantes, sin aditivo, y en 3 minutos la puedes calentar en un microondas, ¿no? Entonces, hay mucha innovación detrás de todo esto, y esa innovación al final no podría ser posible sin partners adecuados, ¿no? En cuanto a automatización, nosotros invertimos también y adquirimos un porcentaje importante de una compañía de robótica e integración que está en Buñol y que se llama DCM, y esta compañía, más allá de que la mayoría de instalaciones de todo lo que es industria cárnica, te diría, de Europa tienen tecnología de ello, ahora mismo está desarrollando sistemas de visión artificial, machine learning, predicción, para los finales de línea de McDonald's en Estados Unidos y en el mundo. Es decir, este señor ha sido capaz de encontrar una tecnología de visión que es capaz de trabajar con 1000 hamburguesas por minuto y detectar patrones en esas 1000 hamburguesas por minuto. Y desechar las que no... Entonces, eso es tecnología española desarrollada en España, por eso antes te lo decía, ¿no? Entonces, DCM es importante para nosotros en cuanto a la automatización, pero es que sin esa automatización nosotros no seríamos capaces de producir lo que producimos, ¿no? Y sin tecnología. Por ponerte un ejemplo, la línea de lasaña nuestra es una línea que se produce en continuo, donde nosotros lo hacemos todo, la pasta la hacemos nosotros, las salsas la hacemos nosotros, es una línea de 168 metros de largo, se produce en continuo y somos capaces de producir más de 3000 lasañas por hora, todas iguales. Esto al final, sin una tecnología de última generación y sin todas estas herramientas sería imposible producirlo, con lo cual tecnología, automatización e ingeniería de procesos para nosotros es core auténticamente, vamos, de nuestro día a día. Y en inteligencia artificial, de momento estoy usando más lo que nosotros llamamos inteligencia artificial discriminativa, ¿no? Que se aplica mucho en procesos industriales para discriminar, como bien decías tú, en un lineal de McDonald's o de Burger King, entre miles de hamburguesas, cuál es buena, cuál es mala. Y en generativa, ¿estáis usando algo? ¿Estáis empezando a usar
no sé, en procesos comerciales, en procesos, todo el tema de generación de textos, generación de imágenes. ¿Ahí invertís algo, estáis haciendo algo o sois mucho más de la rama industrial de la inteligencia artificial? Me siento cómodo en esta conversación, ¿no? Porque lo que me ocurre ahora mismo es que a tecnologías ya existentes se le llama ahora mismo, mal llamado, ¿no?, inteligencia artificial. Es decir, todo lo que es predictivo, todo lo que sea machine learning, ¿no?, son tecnologías que ya existían y que nosotros estamos utilizando, primero para prever qué va a pasar con una línea, segundo para que esa tecnología vaya aprendiendo, porque hablamos antes de rechazo. Bueno, tenemos tecnología que son capaces de aprender lo que está bien y lo que está mal en el camino, digamos, mientras está funcionando. Ahora mismo, más allá de que nosotros esas tecnologías las evolucionamos, el acercamiento que tenemos a la inteligencia artificial lo tenemos primero entendiendo nosotros cómo funciona la tecnología, que esto es importante. Es decir, tú tienes que entender primero la tecnología para luego aplicarla. No tiene sentido decir voy a meter inteligencia artificial, ya, pero ¿para qué? Innovalor, como decías tú, ¿no? Entonces, nosotros ahora mismo lo que estamos aprendiendo, especialmente todas las tres primeras capas, ¿no?, un poco de direcciones, hasta dónde nos puede ayudar en nuestro día a día lo que son distintos clientes de inteligencia artificial. Y con eso podremos ser capaces de ver cómo podemos meter esa tecnología en lo que son los procesos más core, ¿no? Con lo cual te diría que ahora mismo cada vez la estamos integrando más en nuestro día a día. Hablábamos antes de procesos que tienen que ver con análisis de inputs o con que determinados departamentos, ¿no?, de back office puedan estar utilizando lo que son estas herramientas, y creo que con esto seremos capaces de sacarle más partido luego a realmente aplicación de inteligencia artificial que pueda ser diferencial en línea. Luego el año 2024 salió buenísimo, ¿no? El año récord de facturación. ¿Ha habido algún cambio que ha marcado este récord o directamente ha sido la consecución de un trabajo bien hecho, continuo, sin ningún cambio disruptivo? Bueno, 2024 ha sido un año muy importante para nosotros. Realmente la sensación que tenemos es que desde 2020 todo es súper cambiante, ¿vale? Más allá del COVID que lo hemos estado hablando, hemos sufrido crisis de materia prima que al final acaba en un proceso inflacionario que nos ha hecho mucho daño a industria y a retail, y que también te tengo que decir que creo que hemos sido injustamente tratados, ¿no? Porque al final, pues un año como el 2022, el índice de precios industriales subió un 35% y al final la inflación acabó en un 13%. Con lo cual hay un gap ahí importante que realmente estamos asumiendo, ¿no? Y para que ese cambio, digamos, tampoco fuera muy drástico. Más allá de eso, luego hemos tenido la Dana, que para nosotros también fue crítica. Las tres fábricas estaban, las 4 fábricas que están en Valencia estaban en zona afectada por la Dana. Afortunadamente no nos pasó nada, pero tuvimos que pasar ahí la noche. Y bueno, y empleados seguro, muchos afectados, ¿no? Tuvimos más de 100 empleados afectados. Posteriormente hemos tenido un apagón. Bueno, han pasado muchas cosas, pero la realidad es que yo creo que durante estos años se ha acometido bien, por una parte, ese proceso de transición del que estábamos hablando, ¿no? Al final, transición entre generaciones en una empresa familiar, que yo creo que se ha hecho y se está haciendo muy bien. Y aquí Paco Martínez ha hecho un gran trabajo. Y por otra parte, lo que es la creación de una estructura corporativa. Anteriormente las compañías se trataban de manera individual, desde 2020 la gobernanza es corporativa. Esto nos ha ayudado mucho a ser más eficientes, nos ha ayudado mucho a tener una estrategia conjunta, nos ha ayudado mucho incluso a que en determinados departamentos, como puede ser un departamento de personas, como puede ser un departamento de sistemas, como puede ser un departamento de compras, tengamos una política corporativa conjunta, que al final nos da mucho en cuanto a sinergia y eficiencia, y yo creo que esto al final lo que ha ayudado es que seamos cada vez más ágiles, más eficientes y vayamos un poco cambiando el modelo. Si a esto le sumas el buen comportamiento, en este caso que han tenido las categorías, especialmente el último año, y que yo creo que hemos estado bien también en cuanto a desarrollos, porque somos inquietos de nuevas opciones, como puede ser la del arroz de verdura que has comentado antes y alguna otra que tenemos en la recámara, pues lo que hacen es que haya sido un año bueno pero bueno, es que cada año tiene que ser mejor que el anterior. Ahora te voy a hacer otra pregunta, tendría que haberlo hecho al revés para acabar con el buen sabor de boca, pero bueno, nos tocan las malas. Habrás tenido momentos malos también, ¿no? ¿Qué recuerdas, qué momentitos recuerdas tú en tanto de CEO como en tu pasado, que has dicho, jolín, esto de emprender es duro? Bueno, personalmente, vamos por dos partes. No, una personalmente y otra profesionalmente. A ver, personalmente yo me considero un emprendedor fracasado, frustrado.
Sí, no, en el sentido que yo quería al final tener mi proyecto y reventarlo con mi proyecto. Entonces, en ese sentido, al final, oye, la compañía funciona y está, yo ya salí hace mucho tiempo, pero ese sentido es como mi debe, ¿no? De no haberlo reventado. También es verdad que esto al final me ha llevado donde estoy ahora, ¿no? Entonces, te diría que personalmente mi debe es no haber triunfado con mi proyecto, ¿vale? Pero también es verdad que me ha dado oportunidad de entrar en un proyecto como Familia Martínez, que estoy súper contento y al final me ha ayudado mucho también en lo que es mi desarrollo, tanto personal como profesional. Profesionalmente, momentos más. A ver, profesionalmente lo que hemos tenido son escollos más que momentos malos. Al final, en una empresa familiar, especialmente cuando vienes de otro tipo de estructura, tienes que aprender a entender que los tiempos no son tus tiempos, son los tiempos de la compañía. Y esto es importante, ¿no? Entonces, manejar tus tiempos con los tiempos de la compañía, pues en muchas ocasiones puede ser un poco frustrante. Pero bueno, es algo que yo creo que he aprendido. En este sentido también, Paco, pues me ha ayudado muchísimo, ¿vale? Desde que estoy aquí. Como momentos malos, te diría, más que desafíos, a ver, la Dana fue un momento crítico, ¿vale? Por muchas cosas. Ten en cuenta que esto pasó un martes por la noche y nosotros el jueves estábamos produciendo o intentando producir con lo que teníamos. Fue un momento bastante complicado. El COVID también lo recuerdo como un momento bastante... Porque el COVID tuvisteis que trabajar totalmente todos, ¿no? Sí, no paramos porque, claro, la gente tiene que comer al final. Entonces fue un momento de muchísima tensión también, conjugar un poco el bienestar de las personas y que las personas vengan a trabajar y se sientan seguras, ¿no? Con un momento pues realmente complicado. La Dana fue otro momento complicado. También el año de las materias primas ha sido un año complicado, pero es que el apagón también ha sido complicado. Entonces, como te decía, yo tenía un jefe que siempre decía, si fuera fácil, no te hubiéramos llamado, había muchos otros. No sé, creo que vamos a un entorno en el cual van a pasar muchas cosas. Lo bueno es que hay que tener la agilidad para poder cambiar el paso, ¿no? Y tomar decisiones un poco para superar estos momentos. Hay una cosa que me encanta de tu historia, que ahora que la contamos entera se puede ver, pero me imagino que cuando tú estabas dentro no lo sabías, que es buena suerte o mala suerte, quién sabe, ¿no? Porque me imagino que cuando estabas en la Generalitat y perdieron las elecciones y te tuviste que salir, tú dirías, joder, qué mala suerte, tal, y mira dónde te ha llevado luego la buena suerte de que no hubiesen ganado las elecciones y a lo mejor no hubieses podido seguir tu camino, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo creo que esa etapa no es una etapa para estar 3, 4 años como mucho, ¿vale? Que era el objetivo. Pero sí que es verdad que los malos tragos habitualmente... Esto es algo que muchas veces si alguien me pide consejo lo digo y se creen que es para quedar bien. Y no lo digo para quedar bien, es decir, vamos a ver, lo que viene habitualmente es mejor. Porque si no ha salido bien, es que no ha salido bien y es malo. Entonces, intento siempre no decir, lo vas a pasar mal, porque llega un momento convulso. Es decir, yo cuando salí de la Generalitat no quería volver a mi empresa tampoco. Podía haber vuelto, pero yo no quería volver. Entonces, claro, te tienes que buscar la vida, es un salto al vacío, ¿no? Entonces, bueno, surgió lo de Madrid, estuve bien en Madrid, pero claro, también estuve bien en Madrid solo. Mi familia estaba aquí. Es decir, ahora sobre el papel, pero es que yo estaba allí solo, en un entorno solo, compañeros nuevos, pero esto al final te da bagaje. Eran pasos necesarios para llegar a donde estás ahora. Te da bagaje al final y te da bagaje y te da un poco capacidad de sufrimiento, que creo que es importante, te da capacidad de adaptación y al final, pues poco a poco, ¿sabes? Vas encontrando tu camino, porque al final tu camino lo vas encontrando y te va llevando. Y sí que creo que todo tiene sentido al final, porque si vas un poco para atrás piensas, hostia, pues es que si no hubiera pasado esto. No es que en tu historia se ve como casi un hilo conductor, ¿no? Que dices, pasa esto, entonces pasa esto, entonces pasa esto, es como casi una novela. Y para los emprendedores que empiezan, ¿hay alguna cosa que tú les recomendarías que digas, no tenemos mucho tiempo, pero algo que se quede de tu sello de Raúl? A ver, yo diría, ¿vale? Es dos cosas. No puedes enamorarte de tu proyecto, en muchos sentidos. Yo estaba enamorado de mi proyecto y probablemente no es el mejor momento cuando tú acabas la facultad de emprender tu proyecto empresarial. No porque lo diga yo, sino porque hay estadísticas que dice que cualquier persona que tiene una experiencia en un corporate hasta los 40 años, el 70% de las startups que se crean tienen éxito. Entonces, esto es importante. Es verdad que el entorno ahora mismo no es el entorno del 97 cuando yo acabé. Ahora tienes EDEM, tienes un montón de... Tienes kilómetro cero, tienes un montón... Estamos en un entorno al final como muy incipiente de emprendedores, creo que es un momento idóneo para montar una startup. Pero yo sí que recomendaría tener cierta experiencia antes de montarla. Esa una. Y la otra,
Si no sale, no sale. Esto es otra cosa que he aprendido con el tiempo. Si una cosa es que no, por mucho que tú lo intentes. No lo fuerces, ¿no? No fuerces. Y nos pasa muchas veces esto. Nos pasa al final con alguien en el trabajo o con una determinada posición que vemos que no, y si al final es que no, sé rápido. Pero no pierdas el tiempo porque el tiempo es valioso también. Y al final los proyectos, lamentablemente, pues salen mal. Bueno, pues si salen mal tendrás que ir a otro. Pero acostumbramos a morir. Es decir, tú no puedes estar 18 meses sin cobrar. No puedes estar 18 meses sin cobrar. Si estás 18 meses sin cobrar, algo pasa en tu modelo de negocio que hace que tú no puedas cobrar. Tendrás que plantearte algo. Sí, pero eso es muy importante también incluso a nivel directivo. Muchas veces intentamos forzar relaciones, oye, y pensamos que estamos intentando hacer un favor al trabajador, por ejemplo, y a lo mejor, viendo, por ejemplo, tu historia, ¿no? Le estamos haciendo realmente una putada, digamos, porque hay que dejarlos ir y que puedan seguir creciendo en su vida, ¿no? Que sea una piedra de aprendizaje, porque a veces sí que es verdad, uno de los errores que hemos cometido mucho es intentar forzar que una posición, por ejemplo, funcione. Esto, yo soy una cosa que he aprendido mucho de Paco, ¿no? Que me dice siempre, escucha primero, ¿vale? Porque, bueno, yo soy más rápido, ¿no? Tenemos maneras de ser distintos, pero yo creo que es importante escuchar. A nosotros nos pasa, ¿no? ¿Es un buen líder para una línea aquel que trabaja mucho? Pues igual el planteamiento tradicional es que sí, pero cuando tienes que llevar personas, igual es que no. Entonces estás poniendo a alguien que destaca en su trabajo a liderar personas cuando igual no es su fuerte y lo estás forzando. Entonces vas a estropear a un buen trabajador. ¿Y cómo rehaces esto al final, ¿no? Entonces, quiero decir que yo creo que primero hay que escuchar bien y las cosas no hay que... Si no sale, no sale. Nosotros ahora en la empresa hemos puesto un programa justo para eso, porque es la transición del experto al líder. Y no el más experto tiene que ser el mejor líder, ni mucho menos. Y es una de las cosas que yo ahora como emprendedor más tiempo estoy dedicando a mejorar y aprender, porque hemos fallado estrepitosamente, la verdad. Y con fallos que incluso personas que aprecio mucho, que no lo he conseguido, y ha sido realmente calamitoso incluso para mí personalmente. Y bueno, yo creo que ya pasamos a las preguntas clásicas. En cuanto a la IA, esto ya es un poco más filosófico. ¿Tú crees que la IA nos liberará o nos controlará? A ver, yo creo que la IA nos liberará. Es decir, la IA tiene un potencial descomunal como lo tuvo en su momento Internet. ¿Cuál va a ser el impacto? No lo sé, como tampoco sabíamos cuál iba a ser el impacto de Internet. Sí que te puede pasar al final, que puede pasar, ¿no? Que te surja algo correctivo como pasó con Internet. Es decir, que al final fue tal... Nosotros soy vicepresidente de la Fundación Lab, ¿no? Y estuvimos en San Francisco el año pasado, el anterior. Claro, es el hype allí de la inteligencia artificial generativa. Quizás demasiado hype, ¿no? Porque si realmente ves utilidades reales, pues bueno, está por demostrar. Yo creo que puede ocurrir en algún momento dado un correctivo o un factor corrector en el mercado, ¿vale? Como pasó con Internet y al final lo lleve, digamos, a su sitio, pero sí que creo que es una compañía diferencial, o sea, una tecnología diferencial que va a ayudar y nos va a permitir dedicarnos a otras cosas, no trabajar menos, sino dedicarnos a otras cosas y que probablemente tareas que no tienen mucho valor añadido, pues las pueda hacer un asistente en cualquier ámbito. Y luego la otra pregunta está filosófica y muy actual, ¿eh? ¿Qué preferirías? ¿Un líder humano corrupto o una IA justa pero sin ninguna emoción? Una IA justa y sin ninguna emoción. Tú eres totalmente tecnócrata, ¿no? Sí. Vamos a ver, si hablamos quizás estamos en un entorno así como bastante convulso, ¿no? Yo entiendo que un líder, o sea, liderazgo y corrupción no, o sea, son contrapuestas. No puede haber un líder corrupto. Si hay un líder corrupto, no es un líder, es otra cosa realmente. O puede ser alguien, claro, puede ser que arrastre masas, vale, pero eso no es un líder, no es un modelo de liderazgo. A ver, yo creo que un líder tiene que dar ejemplo siempre. Y esto muchas veces en mis posts lo pongo, ¿no? Y es que tú tienes que ser coherente. Es decir, yo no puedo pedir a la gente que venga pronto a trabajar o que sea puntual y yo no serlo. Quiero decirte, tú al final tienes que tener coherencia en tu comportamiento. Yo no puedo decir a alguien que no grite y yo gritar, ¿vale? No puedo decir a alguien que no insulte y yo insultar. Entonces, en ese sentido, todo lo que tenga que ver al final con corrupción, para mí no es liderazgo, porque al final el liderazgo implica enseñar y aprender.
¿no? Y en ese sentido, pues prefiero, para eso soy más tecnócrata o quizás soy más ignorante, ¿no? Pero bueno, creo en la tecnología, evidentemente, creo en una tecnología controlada y al final pienso, pues bueno, que es una tecnología y está al servicio del humano. La verdad que yo con mis hijos lo veo eso todos los días. Ya les puedo decir, no grites y gritan si yo grito, o lo ves que tú lees y ellos leen, o que tú haces deporte y ellos hacen deporte. Entonces, muchas veces es más fácil liderar con el ejemplo que digamos que con los sermones o con todo eso. Pues nada, Raúl, muchas gracias por haber compartido este ratito con nosotros aquí en este maravilloso sitio del que fuiste un germen esencial, Terminal Hub. Y de nuevo, muchísimas gracias por haber tenido la atención de venir a nuestro podcast. Muchas gracias a vosotros, la verdad es que he disfrutado mucho y bueno, para cualquier cosa aquí estamos. Si te ha gustado este podcast, no olvides darle like, seguirnos y compartirlo. Nos vemos en el próximo podcast.